Entonces le vamos a dar la bienvenida ahora sí, más oficialmente a todos y todas. Muchísimas gracias por estar hoy en este conversatorio, que vamos a hablar de la socialización en niños con TEA, desafíos y herramientas, y estamos con Agustina Videla. Ella es mamá de Lucas y de Guido, y es la autora del libro único del autismo a la neurodiversidad, Aprendizajes de una madre. Y le tenemos que agradecer también este espacio a la librería El Mundo del Libro de Córdoba y a Familia SEA Córdoba por sumarse, por el apoyo. Así que ahora le doy la palabra a Agustina. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar acá. Y a mí me toca darle especialmente las gracias a la invitada de hoy, que es Marta Lastra, que es mamá de dos niños, un niño y niña. Es abogada, es activista, hace mil cosas. Ella no quiere que digamos ninguna de todas las que hace, porque no nos alcanzaría la hora. Pero yo la voy a resumir. El otro día en las redes leí que alguien te decía: vos sos nuestra luchadora de las 1000 batallas. Me quedo con eso. Estás en todas, estás peleando muchas batallas y te agradezco mucho estar acá con nosotros esta noche y estar empezando esta charla, este diálogo, que la idea es que comience entre Marta. No sé por qué, a mí me retumba mucho, no sé si soy yo. ¿Me escuchan mal ustedes? Ahora todos tenemos que silenciar y que solamente hable el orador. Es más práctico. Tal vez podés vos silenciar a todos, si no Nadia, y yo me saco. Ahí estoy. Ahí está. Perdón, sí que de repente sonaba muy agudo. Bueno, nada, les decía, empezamos esta charla con Marta y dentro de un ratito, en unos minutos, los queremos invitar a participar y a que sea verdaderamente un conversatorio y a sumar sus inquietudes, sus reflexiones, lo que quieran preguntar. De todas maneras, pueden también ir planteándolas en el chat y Nadia puede ayudarnos a organizar un poco cómo va a suceder eso después de un ratito de charla con Marta. Bueno, Marta, bienvenida. Muchas gracias por tu invitación, Agustina, a nivel particular, porque las dos somos mamás y porque entendemos que a partir de todos nuestros caminos, el de todas las mamás y el de los papás que acompañan a sus hijos, que acompañamos a nuestros hijos, entendemos eh, que surge un momento en donde hacemos un clic y aprendemos a mirar al otro. Y vos estás mirando también a otras familias, también al escribir tu libro, al abrir tu corazón en tu libro, al poner a disposición todo lo que has investigado, todo lo que has transitado, al mostrarnos un poquito vulnerables, porque para eso hace falta mucha valentía. Pero a la vez también con eso sabías que no solamente te servía a nivel individual poder organizar todo lo que estaba pasando en esta etapa de tu vida con Lucas, sabías que podías sumar a la vida de otras familias, que como muchas, nos cuesta un montón, nos cuesta muchísimo tiempo, nos cuesta muchísimo trabajo interno poder llegar a encontrar el norte, a poder mirarlos a ellos sin ver un diagnóstico, y entenderlos, empezar a comprenderlos. Y en la medida que empezamos a comprender, en la medida que empezamos a mirar, sabemos que ellos empiezan a comprenderse, empiezan a mirarse, y así podemos avanzar sobre algo sólido. Así que, Agustina, soy yo la agradecida por este espacio, por haberme regalado un poquito de tu corazón en estas hojas. La verdad que me ha sorprendido muchísimo, porque existen pasajes que bueno, me sensibilizaron mucho de parte tuya, pero me sensibilizaron mucho más las palabras de Lucas. Cómo fue evolucionando hasta que él encontró su paz, hasta que él pudo comprenderse, y cómo sigue comprendiéndose. Entonces,
este momento en donde hoy puedes decirme, él está en otro lado y otra persona lo puede cuidar para que pueda hacer esto. No, ay, sí, qué bueno, pero ameritó muchísimos años de trabajo para que otra persona, por más que sea cercana, pueda quedarse con él a solas y pueda acompañarlo y no haya problemas y nos quedemos tranquilas y todo lo demás. Así que, nada, yo quiero empezar haciéndote una pregunta eh, que que está relacionada con el proceso, que, que está relacionada con lo que creo que nos pasa a todas, pero me gusta cómo lo describes. Valoro mucho la valentía que tuviste cuando decidiste escuchar solamente tu instinto. Es fundamental. La fuerza para seguir a tu instinto, porque no solamente salió de aquí, del corazón, sino también salió de decisiones. ¿Qué te pasó en ese momento? Porque para que todos puedan entender, para que todos puedan entender, ¿se está escuchando? Ah, no. Bueno, para que todos puedan entender, el diagnóstico es choqueante. El diagnóstico es choqueante, es muy fuerte. Pero la verdadera lucha empieza buscando el camino, ¿no? Cuando nosotros estamos buscando el camino que queremos, o sea, y no encontramos y vemos que el primero y no es, porque nosotros nos damos cuenta, nos dicen, sí, va muy bien, pero nosotras sabemos muy bien qué es lo que está pasando. Nosotros, los padres, sabemos qué es lo que está pasando. Y a veces vemos que no hay avances y a veces vemos no. Y bueno, vos tomaste en un momento una decisión en donde tenías el mejor tratamiento que podía brindarte Buenos Aires y dijiste, este no es para Lucas. ¿Qué te pasó ahí? ¿Te sentiste tan sola como me sentí yo también en ese momento? Bueno, sí, a mí inmediatamente, bueno, todo lo que me decís también me sensibiliza porque sé que conectamos entre madres, entre mujeres en general, también hay padres, todos, las familias acompañan, pero bueno, muchas veces la cuidadora principal somos las madres y tenemos una cotidianidad que es difícil. Y como vos dijiste, en mi caso, yo estaba siguiendo, digamos, lo que se espera, ¿no? Cuando uno, y acá hay mamás que contaban que fueron diagnosticadas recientemente, cuando tenés un diagnóstico, yo el otro día contaba que la psiquiatra me dijo el diagnóstico y yo le dije, bueno, ¿y Lucas qué necesita? Y ella me había dicho, necesita de todo, de todo. Y entonces empezamos a apilar terapias y yo estaba muy contenta de poder darle todo, ¿no? Todo lo que yo creía que era lo mejor para él. Entonces teníamos fonoaudióloga, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, psiquiatría, en fin, una cantidad de actividades, musicoterapia, dramaterapia. Y esto hacía que todos los días tuviéramos una agenda muy cargada de terapias, más la escuela. Y como dijo Marta, en un momento realmente yo sentí que estaba en una vorágine donde, o sea, nos sentíamos mal todo el tiempo. Y principalmente no estábamos teniendo tiempo de vivir en el medio, ¿no? O sea, no había tiempo para que yo pudiera estar con él tranquila, porque mi trabajo como madre, mi ocupación principal, era que fuera a las terapias. Y que llegar hasta ahí era un estrés y un montón de situaciones difíciles y disruptivas. Que estuviera ahí adentro muchas veces tampoco la pasaba bien, o no quería estar. Y por otro lado, finalmente lo que a mí me pasó es que yo sentía que había un montón de aprendizajes que podían suceder y un montón de momentos positivos que dejaban algo, principalmente en el tema que nos convoca, que, a ver, ¿qué es socializar? O sea, socializar es vincularse con un otro, o sea, no es una tarea más de la vida, o sea, es como esta idea de nosotros somos animales sociales, nos hace bien estar con otros, por eso vivimos en comunidad. Entonces, cuando un niño está solo y no se vincula con un otro, bueno, eso es principalmente a lo que uno quiere ayudar, no como un deber, sino como algo que
uno cree que le va a generar satisfacción en su vida, ¿no? Que lo va a hacer sentir bien. Para cada uno de nosotros, nuestros amigos, nuestra familia, son vínculos que nos dan bienestar, que nos dan apoyo, que son vínculos placenteros, por eso los tenemos. Cuando hay una relación que no nos hace bien, nos alejamos de esa relación. Entonces, me parece que volver a la idea primordial de qué es lo que estamos persiguiendo con nuestros hijos, porque a veces es como esta idea del diagnóstico, la medicalización, empezamos digamos, a hacer terapias como quien, no sé, tiene un virus y tiene que llevar a un chico a que le pongan un remedio. Esto no es así, o sea, no estamos hablando de lo mismo, acá no hay algo orgánico que hay que curar. Hay una dificultad para vincularse, pero nuestro objetivo último es que ese niño, esa niña, pueda tener una vida como la que esperamos que tenga, que es rodeado de personas que lo quieran, teniendo momentos agradables, teniendo momentos de aprendizaje, ganando autonomía y estando en un espacio de bienestar. Y yo sentí que todo esto no estaba ocurriendo. Entonces, si las terapias estaban en función de ayudarme a hacer esto, y esto no estaba ocurriendo, tenía que encontrar otro modo. Y también empecé a ver de una manera más como transparente, cosas que tal vez a veces como en la normalización de la vida, ¿no? Nosotros los adultos damos por hecho, porque es así, o sea, que un terapeuta tenga una agenda cada 45 minutos, un paciente distinto, es normal, porque ese terapeuta tiene una vida, tiene que tener una cantidad de pacientes para poder, o sea, pagar su alquiler, digamos, hay un montón de cosas que no tienen que ver con mi hijo y sus necesidades, sino con la realidad del mundo que lo rodea. Y es normal que así sea, o sea, no estoy en contra de eso, pero yo puedo tenerlo en cuenta. Entonces, si mi hijo, que en ese momento, y lo sigue diciendo, es muy inflexible, y es muy difícil llevarlo a un lugar estructurado para que llegue a una hora precisa. Yo tenía terapias, no sé, de 9:15 al 10:50, donde había que llegar, no sé si te pasó, Marta, pero me imagino que muchas madres se deben sentir identificadas con esta idea de tenemos niños inflexibles, que tienen dificultades, que tienen crisis, que tienen poca tolerancia, y tenemos que trasladarlos a lugares donde tenemos que llegar a momentos muy precisos, donde el terapeuta tiene un horario particular para atenderlo. Y si uno llega 15 minutos tarde porque el chico, porque se estresó, porque en ese momento no quería, entonces lo forzó para que salga de casa a los gritos. Y entonces ese estrés, que todo lo que rodea a veces, que de repente el terapeuta no está tan sintonizado con todo eso que está antes y todo eso que está después de su momento terapéutico. Y finalmente, entonces, estas terapias estaban orientadas a las habilidades sociales muchas veces. Y ahí fue como este quiebre de decir, bueno, ¿y qué pasa si cambiamos el enfoque y buscamos modos menos como profesionalizados de encontrar esta socialización y este desarrollo de sus vínculos, y nos centramos más en los vínculos que lo rodean? Contame un poco vos tu experiencia, porque esa fue una respuesta muy larga. Claro, no, claro, te entiendo perfectamente. Yo estoy con el segundo equipo que empezó a tratar general. Aclaro a las familias que tienen el diagnóstico reciente que no podemos tomar portazos, a veces así, de la noche a la mañana. Agustina lo definió, define, decide dar un salto diferente porque se venía formando durante mucho tiempo, paralelamente a todo lo que venía pasando con Lucas desde su diagnóstico, empezó a estudiar y continuaba estudiando. Ese bagaje de conocimientos sacados de lugares serios, formales, o sea, no de sitios que uno encontraba en internet, sino de autores que son reconocidos y que tienen una trayectoria médica, han ido fortaleciendo esa decisión. Entonces, es una decisión que tiene una construcción, que es muy importante, porque no lo vamos a tomar de manera caprichosa, porque no nos cayó el psiquiatra. No. Lo vamos a tomar porque viene desde un proceso que también hacemos los padres en
en acompañar a nuestro hijo y vamos encontrando la vuelta porque, como todos sabemos o lo vamos a descubrir, el tratamiento es a medida, es ese traje a medida que tienen nuestros hijos. A mí me pasó que recién me quedo con el segundo equipo, me quedo y seguimos con el segundo equipo, porque yo veía que el primero había llegado a un punto y no avanzaba Genaro. Genaro tiraba todo, Genaro, teníamos los muebles amurados en toda la casa, eh, estaba su hermanita en la panza y era la crisis constante en todo momento. Pedí ayuda, los terapeutas iban a mi casa y me decían, bueno, subí más la alacena, o sea, ya no sabía cómo, me tenía que subir a una silla a la mesada para sacar las cosas de la alacena. Bueno, eran cosas así. Entonces dije, hasta aquí llego. No. Nace Lucía y me encargo de buscar otro equipo terapéutico, otro equipo, más a medida al momento en que estaba Genaro. ¿Sí? No podemos decir que este terapeuta no es malo, no es malo, no es bueno, no existen los malos o buenos, aquí no es un juicio de moralidad. Aquí tenemos formatos para la gran variedad y diversidad que se da dentro del espectro. O sea, estar dentro del espectro autista no significa un diagnóstico unificado. Tenemos muchísimas variantes. Entonces, bueno, eso empezó. Pero mi punto, si bien encontré un equipo en el que hoy me apoyo muchísimo, y digo me apoyo porque es fundamental que los que acompañamos en el tratamiento nos sentamos apoyados, y que nos sintamos escuchados y que podamos hacer propuestas y que nos tomen en cuenta y que la podamos llevar a la práctica. El terapeuta debe poder conectar primero con los padres y después va a poder hacerlo con los hijos. Es muy importante sentir que la familia sienta un alivio al poder transmitir las observaciones a los terapeutas y que los terapeutas nos puedan dar su devolución y su propuesta. Pero hay algo que a mí me ha servido el doble. Los terapeutas, tengo a Silvana, que es lo máximo, y ahí le veo a Sole, que es la AT de Gena también, que es una genia, y todo el equipo. Pero hay algo que a mí me sirvió muchísimo, que son los pares, las otras mamás, que se convirtieron en mis hermanas de la vida. Encontrarlas para mí significó dejar de llorar, empezar a pensar con claridad cómo conecto con Genaro. Eso fue fundamental en mi vida. Encontrarlas a ellas ha hecho que yo pueda separar esos momentos de angustia, los pueda trabajar y hoy por hoy no hable de mi hijo con autismo, hablo de Gena. Y Gena es una locura que hoy por hoy, el otro día cuando lo trató el padre y lo denunció a su papá y en su poca verbalidad me dice, soy autista. Digo, ¿cómo? O sea, ¿se está justificando por lo que ha hecho? ¿O está queriendo generar? Bueno, no lo sé. Voy a empezar a indagar a ver qué es lo que me quiso decir. Pero llegar ahí me costó mucho. Pero hoy no me pone mal esto. Pero la fortaleza la saqué de los pares. De estas hermanas, de estas amigas, bueno, somos hoy un grupito hermoso de amigas, bueno, está Andre, Yani, Romy, Caro, Marti, Mara y la Vale. Y la verdad que es como que una retroalimentación de amor y de apoyo y de retos y de todo lo demás entre nosotros. Che, hoy me hizo esto, y nuestros hijos tienen diversas edades. Diferentes edades, hay algunos que que se parecen más que otros en cuanto a las actitudes, entonces nos vamos dando cuenta cómo reaccionó con uno, mira, le sirvió a ella, pero el apoyo entre pares fue lo que a mí me dio más fuerza para eso. Y despertó la leona, todo lo que quieras, ahí se despertó. Ahí empecé a trabajar y a entender lo ajena, y cuando empecé a entender lo ajena, Genaro se empezó a entender. Cuando empecé a comprender, empezó él a comprenderse. Y cuando empecé a creer en él, creo que soy la persona que más cree en Genaro, y por momentos soy la única persona que cree en Genaro, él cree en él. Entonces, entendí lo que mi terapeuta anteriormente, como si la vida me hubiese preparado para esto,
me dijo, mi principal miedo al principio del diagnóstico era, ¿cómo voy a saber si él es feliz? Y mi terapeuta me dice, cuando vos seas feliz, tu hijo va a ser feliz. Y ahí entendí esa misión que a veces tenemos los padres, ¿no? Más allá de que exista o no un diagnóstico, ¿no? De ir acompañando y de ir moldeando la futura vida de ellos. Y sembrar la confianza es fundamental en el rol Totalmente. materno y paterno. Mira, eso que estás diciendo, lo tomo, esta idea, ¿no? Cuando vos seas feliz, él va a ser feliz. Me parece muy importante porque, o sea, está esta manera como muy intuitiva de que esto es así, pero Claro. además hay una forma, ahora estoy leyendo un libro porque vos como decías, y me pareció súper interesante también, e importante esa contextualización de que, obviamente que muchas veces para encarar una alternativa y para poner el cuerpo, uno tiene que estar sólido, tiene que haber hecho un proceso personal, ¿no? Y yo también, como dice Marta, pasé por muchas situaciones muy, muy difíciles, por muchas situaciones disruptivas, de agresividad, las sigo pasando cotidianamente. O sea que a veces no cambia tanto el otro, lo que empieza a cambiar es uno, ¿no? Y de eso se trata justamente el libro y el proceso interno. Entonces, ¿con qué herramientas y con qué mirada uno puede hacer frente a la realidad? Y lo que decías recién, entonces como vos decías, yo sigo leyendo y trato de seguir formándome, y estoy leyendo un psicólogo que se llama Daniel Siegel, que también lo voy a pasar, que se los recomiendo, es un psicólogo psiquiatra, que habla mucho de la psicología, de la mente como un proceso interpersonal. O sea, él lo que explica, y obviamente es complejo, yo no soy una profesional, pero lo que explica es que, y esto es sumamente importante para nosotras mamás, de bajarlo a lo cotidiano, es que nuestra mente continúa formándose cotidianamente en nuestras relaciones y en nuestros vínculos con los otros. Entonces, nuestra experiencia, y esto es la más moderna ciencia, la ciencia demostró que nuestro cerebro sigue generando sinapsis, sigue modificándose a sí mismo a través de lo cotidiano, más allá de nuestra información genética, más allá de cómo viene de nuestra biología, el cerebro continúa transformándose, y lo que lo transforma es nuestra experiencia, y nuestra experiencia pasa a través de nuestros vínculos. Y nuestros vínculos, las personas con las que estamos, realmente son modeladores de conducta. Y también desde un lugar muy científico, la energía que hay entre nosotros, que somos mamíferos y animales, se percibe. O sea, hay toda una situación que tiene que ver con la presencia, que no es verbal, que no es lo que decimos, es nuestra forma de estar en este mundo, Sí. que se traslada al otro. Entonces, Sí. como decía Marta, o sea, cuando uno está hecha mierda, hablando mal y pronto, o sea, eso es lo que está energéticamente está irradiando, ¿no? Entonces, también vinculándolo particularmente con la idea de socializar, creo que no hay nada más importante para un niño con dificultades en la forma que se vincula y en sus habilidades socioemocionales, que los modelos de conducta que tiene alrededor. O sea, los modelos que no son de conducta en el sentido de la conducta, sino los modelos también de estar en esta vida, que esto de vos estar feliz, de vos estar luchando por tus cosas, de vos estar conectada, de vos estar confiando en él, y todas estas cosas, ¿no? Al igual que los otros elementos que, no sé, en un momento, como dijiste al principio, cuando yo sentí que no encontraba el norte, ¿no? Porque a veces yo creo que no hay nada más angustiante que no saber si estamos en la buena dirección. Porque después puede estar todo mal, ¿no? Pero si vos sabés que estás trabajando en lo correcto, de la manera correcta, yo siento que está todo bien. Nosotras le ponemos el hombro hasta el último día. Pero a mí lo que me lo torturaba era decir, bueno, yo estoy poniendo toda mi energía en esto, y si esto no es lo que le hace bien, y eso era peor, ¿no? O sea, entonces a veces me parece que está bueno ese momento, ¿no? De poder reflexionar y entender
por dónde es el norte, como decías vos, ¿no? Encontrar cuál es el camino, y en eso ya ahí uno se afirma, ¿no? Y yo sentí ese norte cuando entendí que todo lo que él le estaba faltando en socializar, en vincularse con un otro, o sea, si él era egoísta, inflexible, impaciente, intolerante, todo eso, o sea, la única manera de trabajarlo era yo supliendo, digamos, dando, o sea, no pretendiendo enseñar, no pretendiendo poner un límite, no mostrándole, sino diciendo, lo que vos no podés, yo puedo. Y cuando uno lo hace por el otro, ahí me parece que es lo más poderoso, ¿no?, que podemos dar. O sea, es como, bueno, no sé, voy a lo más simple, o sea, ponete los cordones. No, o pasame una galletita, no, es mía. Bueno, no importa, yo te doy una voz, no importa que vos no me la des a mí. Y cada gesto, ¿no?, va construyendo una forma de empatía que se va absorbiendo, ¿no? No sé qué. Y ahí Agus, es como que la verdad que a mí me lleva a la propuesta de este conversatorio, de esta charla entre amigas, porque nosotros tenemos que comprender muchísimo que no somos terapeutas los padres. Y eso cuesta mucho discernir al principio, porque es como si fuese que queremos me acuerdo que al principio preguntaba, bueno, ¿y qué quieres que haga cuando llegue a casa? Nada, jugá. Y si no, déjalo que se aburra. Eso, claro, estaba tan metida en el diagnóstico que me olvidaba de ser mamá. Entonces, nosotros, ¿qué propuestas desde esta maternidad, paternidad, de esta familiaridad, de este hogar, tenemos para socializar? Porque yo encontré la vuelta que pueda tener muchas horas de terapia y no se canse. Por ejemplo, juntamos la hora de psicología y psicopedagogía y las dos terapeutas se lo dan en la misma hora, ¿sí? Entonces, él tiene el bagaje que necesita de ambas ciencias, digamos, en la hora reloj. Entonces yo no entro en un rendimiento decreciente si sigue después en otro horario, porque él entra y está ese día a una hora. Entonces trabaja y está mucho más extendido, está menos horas haciendo terapias, pero está teniendo lo que necesita para poder construir sus herramientas propias. Perfecto, los terapeutas muy bien, escuchamos las pautas. Ahora como mamá, ¿cómo somos como mamá para darles herramientas a ellos para socializar, más allá de que para mí la esencia es reunirnos con nuestras mamás, que traigan a sus hijos, empezar a charlar, empezar a jugar, y así no sea el juego que nosotros comprendemos como juego, que puedan compartir el mismo espacio, la misma mesa, el mismo sillón o el mismo lugar, no más para ellos, es un avance. ¿Sí? Las expectativas ahí se nos cayeron a nosotros, no tenemos más expectativas. O sea, para cualquier reacción va a ser positiva para nosotros, cualquiera. Entonces, bajamos las expectativas y disfrutamos. ¿Te parece una buena propuesta? Absolutamente. No, y tratando de, mientras vamos charlando, dejar en limpio algunas ideas, yo creo que esto que dijiste de las expectativas es clave, y es clave de entender en todos los ámbitos. Y yo creo que, primero que nada, en nosotras, en qué expectativas tenemos de nuestros hijos. Les voy a contar un ejemplo, porque obviamente esto no es pasado, esto es presente, esto es pasado, presente y futuro. Hace 2 o 3 días invité a 3 compañeras de la escuela, de cuando Lucas en este momento no va a la escuela, mi hijo tiene 13 años, fue hasta 4º grado a la educación pública, una escuela pública acá en Capital Federal, y en el libro que menciona Marta, yo cuento un capítulo que se llama Amigos y Amigas, Amigos, que fue todo ese año donde dejé las terapias formales y me concentré mucho
tenía la disponibilidad del tiempo y tenía un espacio que lo permitía, de invitar a chicos a casa, o sea, de poder generar vínculos con sus compañeros de grado. Y trabajé muchísimo en esto, en un montón de diferentes formas, con talleres flexibles, con encuentros con los padres. Trabajé realmente con la comunidad que lo rodeaba, porque me parecía que la manera más importante, primero de que él pueda sentirse con amigos, y después de poder reforzar su posibilidad de estar en la escuela y de su inclusión educativa, me daba cuenta de que tenía muchísimo que ver con su vinculación con los niños y niñas, obviamente. O sea, cuando tenía amigos, amigas, tenía ganas de ir a la escuela. Entonces era mucho más fácil. Por lo tanto, las dos cosas estaban muy relacionadas y era muy importante. La cuestión es que hace unos días retomé, después de varios años, de ver a algunos de estos niños que vinieron a casa. Hicimos un encuentro temático, que después eso también lo vamos a hablar, me parece que lo temático es muy importante. Y la cuestión es que después de 1 hora y media más o menos, primero le costó mucho, él me decía, yo no pertenezco a esto, no me siento bien, se sentía muy inadecuado, no sabía cómo interactuar, estuve al lado de él, estaba como deprimido. Finalmente logré que saliera, tuvimos un encuentro al aire libre en una terraza, y estuvo charlando, la pasó bien, y más o menos después de 1 hora bajó. Dijo, quiero estar con la compu. Y yo, como mamá, primero fui como, las nenas se quedaban todavía 20 minutos más, o media hora casi. Y entonces, esto, queda media hora, ¿no? Esta cosa nuestra de ser tan, de tener que, ¿cómo se dice?, rentabilizar el tiempo absolutamente. Queda media hora, ¿cómo te vas a ir? Si vas a dejar media hora a tus compañeritas ahí sola, o sea, ya te vas. Y empecé como a reprocharle, y después de 2-3 minutos dije, pero, o sea, ¿cómo puede ser que esta idea también de uno siempre con la expectativa, un paso adelante, un paso para arriba, en la que muchas veces, y esto yo lo comento en el libro, lo hice mucho, y todavía lo sigo haciendo por lo visto, que finalmente con ese querer un poquito más, siempre el otro está en falta, ¿no? Y siempre el otro no llega a cumplir. Entonces cuando me di cuenta, dije, quédate con la compu, mi amor, qué bueno que la pasaste bien, qué lindo que compartiste. Y volví y estuve yo con las nenas no tuvieron ningún problema y a los 15 minutos se fueron. Y fue un encuentro, entre comillas, exitoso. Pero quiero decir, ahí la diferencia la hacía yo. Si yo como mamá me quedaba entre comillas pegada, exitoso. Fue subrayado exitoso. O sea, sí, después de cuánto tiempo se bancó casi 1 hora con los chicos, o sea, estuvo bien, hasta que él solo dijo, chao, pum. ¿Cómo es Lucas? Es importante. Es muy importante o sea, se ve que la construcción fue y no se perdió, a pesar de haberse cortado ese tipo de actividades. La construcción siguió. Entonces, más allá de tratar de analizar lo que no sería mi campo ni nada por el estilo, te dormiste con una sonrisa ese día. Totalmente, totalmente, sobre todo cuando me di cuenta de que paré y que pude decirle, qué bueno mi amor que la pasaste bien y que disfrutaste de esto, ¿no? Que pudiste disfrutar de estar con ellas. Y también de esta experiencia que es tan fresca, ¿no? Tengo 2 o 3 anécdotas más, porque una de las nenas, me acuerdo que ellas lo conocen desde los 5 años. Y yo, como digo en el libro, los compañeros de su grado se convirtieron en los mejores acompañantes terapéuticos del planeta. O sea, había una sensibilidad en los chicos que creo que creo que hay que apelar mucho a los otros niños en la comprensión de las diferencias, porque pueden, y les hace bien, ¿no? Y después tienen un nivel de sensibilidad que obviamente es mucho más poderoso cuando para Lucas lo convoca un par, lo convoca un amigo, una amiga, que si lo convoco yo, o lo convoca un terapeuta. Él lo siente esa diferencia, porque él quiere jugar con niños de su edad. Entonces estábamos acá, y él estaba como a un costado, y yo le dije a una, ¿quieren ir a buscarlo, a ver si tiene ganas de jugar? Y la nena me dice, ay, me encantaría, pero yo no soy buena socializando, dijo ella, ¿no? Y después de unos minutos
estaba con otra de las nenas y le pregunté algo como, ¿y vos a qué escuela estás yendo? Están en primer año estas nenas ya. Y me dice, ay, no me acuerdo. Perdón, con esto de la pandemia hace mucho que no socializo, me dijo. ¡Qué registro, ¿no? ¡Qué registro! Sí, pero además me pareció muy interesante, y en esto me quedé pensando, cómo, a pesar de que Lucas es, entre comillas, ¿no? Alguien diferente y raro, él se puso casi a representar una escena de anime y a hacer acción de personaje. Le gustan mucho los juegos de fantasía, como los juegos de rol, y les dio poderes a las chicas. Y las chicas se engancharon. Y en un momento lo que me di cuenta es que también la diferencia de Lucas, que era tan marcada frente a la normalidad y a lo que un niño de su edad haría, lo que hacía era a ellas, también me parece que las relajaba en su no ser perfectas, en no ser todo lo que se espera, ¿no?, de uno. Y me parece que ahí nos encontramos todos, porque nadie es, o sea, siempre social, siempre, o sea, con una sonrisa, siempre relajado. Digamos, todos tenemos ansiedad, todos tenemos miedos, todos podemos tener incluso pánico, digo, vivir muchas emociones frente a los vínculos, y los nenes y las nenas son conscientes de esto, y me parece que exponerlos a la diversidad de vincularse con un niño con trastorno del espectro autista o con diferencias en el desarrollo es muy enriquecedor, y yo creo que tendríamos que hacer más hincapié en este tipo de iniciativas, donde trabajáramos, ¿no? Porque a veces, viste, para mí, yo a veces lo siento un poco contradictorio la idea de los grupos de habilidades sociales entre niños del trastorno del espectro autista. Me parece que es más rico para todos que justamente estas cosas, tal vez a nivel escolar, puedan empezar a nacer, donde se apele a los pares para realmente construir y trabajar sobre las habilidades sociales entre todos, ¿no?, en esta diversidad que nos une. Bien. Hay algo que es importante en todo este tiempo, en todo este proceso, que a nosotros a veces se nos reseteó la máquina en el tiempo este de cuarentena. El año pasado para mí fue muy complejo, a nivel interno, a nivel personal, a nivel todo, fue muy complejo, y se tradujo en muchas situaciones muy agresivas, que ya las teníamos erradicadas y que volvieron a aparecer, ¿no? Creo que principalmente fue ha estado relacionado con mi proceso también interno de temores y de todo lo demás ante esta situación desconocida. Nosotros veníamos con un cambio familiar muy grande, el divorcio, el empezar sola por otro lado, o sea, a ver, tanto creo que como el papá, como yo, nos costó, o sea, encima, o sea, nos separamos, o sea, pandemia, a ver, fueron muchos los cambios para Genaro y para Lucía, y para nosotros, ¿no? O sea, como papás son excelentes, o sea, es una excelente persona, el papá de Genaro es un gran papá, y la verdad que estoy muy, muy agradecida de que podamos llevar esta paternidad de la mejor forma. Pero a raíz de eso, como se resetearon muchas cosas, se empezaron de cero en otras cuestiones, empezamos a darnos cuenta de cuáles eran las fallas que veníamos transitando antes. O sea, era colegio, terapias, casa. Y nos habíamos olvidado de los juegos. Nos habíamos olvidado, yo me había olvidado en la vorágine diaria del trabajo, de la función, de todos los objetivos que he empezado a retomar desde el 2019, porque antes también me dedicaba solamente a uno solo de los trabajos y a Jena y Lucía. Desde que confío en mí, confío en él, entonces me doy cuenta de que puedo hacer lo que quiero hacer y seguir siendo la mamá que Genaro necesita y que quiere. Y bueno, ahí nos dimos cuenta de que estábamos fallando en eso, ¿no? Porque estos clics, estas situaciones, estas
choques contra la cotidianidad, como la pandemia, como la cuarentena y todo lo demás, hacen que uno razone esas cosas y se dé cuenta. Entonces empezó a venir Juani, su amiguito, compañerito del colegio, que gracias a Dios vivo al frente de mi casa. Sí, fue fundamental. Y Genaro no tolera que le toquen sus cosas, o sea, no deja que Lucía le toque nada, no deja que... la caja va a la casa del padre y vuelve de la casa del padre con él, como si fuese la extensión de su mano, y a veces va y vuelve y está intacta y nadie toca uno de los ciclos donde están sus rompecabezas, nadie toca las cajas con su Mr. Sabio, o sea, nadie toca nada. Y solo él cuando él tiene ganas. Se bancó, que saquemos un rompecabezas, creo que de 200 piezas, que son las debilidades de él, de autos y de cosas así. Genaro tiene 8, casi 9, y ama los rompecabezas, los más complejos, y no se quiso sentar a jugar. Entonces yo le digo, Juani, comenzá vos. Juani iba, creo que 20 piezas, 30, 20, 15 piezas, estaba con dolor de cabeza. Porque era un rompecabezas nuevo para él, bastante complejo, pero era nuevo, no lo estaba, y entonces sabía que le iba a llevar su proceso. Entonces Genaro lo miraba desde a lo lejos, bueno, yo digo, punto a favor, no hizo berrinche, se la bancó, se sacó. Rato se sienta en donde estaba sentado Juani y continúa armando. Y lo mira y dice, la rueda. Claro, faltaba la parte de las ruedas y todo lo demás, y mirándolo, sin mirar el rompecabezas, terminó de armarlo. Genaro tiene una memoria maravillosa, ¿sí? Maravillosa, prodigiosa su memoria, que a veces nos hace dudar la comprensión hasta dónde, porque está muy mecanizado todo, pero bueno, eso es algo que los terapeutas se tendrán que encargar, no es algo que me atañe a mí me toca disfrutarlo, y eso es fundamental entender, para que ellos puedan socializar, que nosotros tenemos que disfrutar de ese momento también. Entonces yo disfrutaba porque él terminó de armar y le dice, y lo mira a Juan y le dice, lo lograste. Oh. Cuando terminó el rompecabezas, lo felicitó al amigo, le dijo, lo lograste. Quizás el juego no era el que yo esperaba, obviamente no, quizás no era el que esperaba, sí, pero fue el juego que pudo generar. Es fantástico eso, pero además ahí también me parece que es un elemento para dejar, para sembrar. Es el tema, por eso decía, la temática. Hace poco leí un libro que también, obviamente, ahí con la bibliografía lo sumamos, se llama El poder de la neurodiversidad, que tal vez muchos lo conocen. Y él habla particularmente de la idea de la construcción de nichos, ¿no? Entonces, él dice la importancia de hacer grupos en función de los intereses. Y esto es algo que nos sucede, yo pienso, en general, a un nivel más adulto. También teniendo una charla con otro, un abuelo de un niño con trastorno del espectro autista, decía, bueno, hay muchas cosas que de adultos se nos toleran, que a los niños no se les toleran. Y esta idea de juntarnos con la gente que le gusta lo que a nosotros nos gusta y hablar de lo que a nosotros nos gusta, es algo que todos los adultos hacemos. O sea, en realidad ya no reflexionamos frente a eso, pero en general nosotros estamos dentro del espacio que nos gusta estar, con la gente que nos gusta estar. Yo particularmente no soy futbolera, no me vas a encontrar en la cancha de fútbol, no me vas a encontrar hablando de fútbol, no me vas a encontrar, me sentiría completamente fuera de mi materia. Entonces me parece que esto, que a veces es como una duda de si se lucha, si los intereses restringidos de los niños con trastorno del espectro autista o con un diagnóstico, o simplemente un niño con un interés restringido, que le gusta los rompecabezas, que le gusta los dinosaurios. Hoy por hoy a Lucas lo que más lo convoca son los mangas y el anime. Entonces, me parece que es importantísimo darle espacio a ese interés y justamente que ese sea un lugar de dominio. Porque en estas lecturas que vos decías, Marta, que yo trato de hacer y de seguir haciendo, me acuerdo que en una leí, que lo menciona en el libro, creo que hay una estadística que dice que cada 5 cosas positivas deberías recibir una negativa. O sea, por una negativa deberías recibir 5 positivas. Yo dije, estoy
con la regla invertida con Lucas, claramente. O sea, son niños que en general estamos todo el tiempo diciéndoles lo que no saben hacer, van a terapias donde yo creo que todos tienen conciencia que hay algo que estamos arreglando en ellos, o sea, están todo el tiempo en una idea del déficit. Entonces, enfocar completamente, cambiar el enfoque y realmente dejarlos tener el dominio de una situación, ser los que saben, esto que contaste recién de rompecabezas, es hermoso, porque me parece que todos queremos sentirnos en algún momento del día en un lugar donde nos sentimos cómodos y sentimos que sabemos y que entendemos, e incluso que podemos ayudar a un otro, porque estamos todo el tiempo siendo ayudados, ¿no? Yo lo veo a Lucas, el hecho de ayudar a alguien, él tiene facilidad con la computadora también, ¿no? Entonces, 2 minutos, tiene una velocidad que mueve las manos en el teclado y toca que a mí se me van los ojos. Yo digo, si así de rápido va su mente, o sea, ya me agarra vértigo, porque es una velocidad desorbitante, que Sí. se frustra porque la computadora va muy lenta. O sea, y tenemos una computadora que va rápida. Sí, Pero bueno, te entiendo de una manera impresionante. Te entiendo porque ves este control. sí. Esto es el control del Smart. Yo no lo sabía manejar. Genaro tampoco, pero Genaro es el que lo maneja. O sea, Genaro me enseñó cómo se lo usa. A ver, a lo que voy es lo siguiente: apoyarnos en sus intereses para construir los nuevos desafíos. O sea, no, obviamente que no estamos diciendo solamente dejando jugar con dinosaurios y eso es lo que le gusta. No, no, no. Juguemos con eso y a partir de ahí trabajemos otras cosas más. Vamos a abrir el abanico a partir de lo que ellos les produce placer, están tranquilos, es su círculo de confianza, de tranquilidad. O sea, porque es cierto lo que vos estás diciendo y lo hemos dicho, creo que muchas veces en la medida de cada una de las dos que nos ha tocado hablar con otras personas. Nuestros hijos constantemente están siendo intentados ser cambiados. O sea, la forma de ser de Genaro la estamos cambiando porque no es el mismo Genaro que en esencia con la que nació. Y a mí me duele muchísimo porque digo, tanta capacidad tiene mi hijo con certificado de discapacidad, tiene tanta capacidad, y nosotros, que en teoría estamos capacitados, no podemos mirarlo y no podemos tomar decisiones empáticas para destruir barreras. Y digo, wow, cuánto nos toca aprender todavía a esto, cuánto nos toca sumar a este proceso, cuánto nos toca, reitero, seguir aprendiendo. Totalmente, totalmente. Bueno, si te parece, deberíamos ya empezar a abrir el micrófono para que tengamos tiempo para que nos pregunten o nos digan lo que nos quieran decir. No sé si han ido preguntando algo en el chat, Nadia, yo no lo fui leyendo todo. No, todavía no hay preguntas, hay comentarios. Pueden escribir por el chat si les parece, así lo hacemos ordenado, que somos un montón. O Y si no, vamos pueden dando... levantar la manito o abrir el micrófono si tienen una pregunta. Mientras tanto, hasta que se genere la primera pregunta, yo les cuento como otra anécdota y bueno, otra de experiencia que les puedo compartir en función de esto que veníamos hablando. Yo pensaba también, traté de hacer algunos apuntes a ver si me ordenaba con las cosas que me gustaría comunicar o compartir. Pensaba en los diferentes momentos de la vida, ¿no? De la socialización y las etapas de los niños, o sea, desde en esto que hablábamos, ¿no? Desde etapas de cumpleaños a los 5 o 6 años, y yo pensaba no solo en los que yo organizo, que más o menos los puedo controlar, sino en los que tenía que llevarlo, que eran una pesadilla verdadera, porque no sabía cómo iba a ser la animación, cuáles iban a ser los juegos, cuál iba a ser la demanda, ¿no? Entonces, bueno, como que ahí de repente hay algunas estrategias y herramientas para socializar en una etapa, no sé, entre los 3, 4 y 7, 8 años, y después viene otra, entre los 8 y los 10, los 11,
Y yo ahora estoy en una que, digo, preferiría ir y taparme en la cama y volver a salir cuando tenga 18, 19, porque tiene 13 mi hijo y está por cumplir 14, y realmente no tengo ningún deseo de entrar en la adolescencia, pero es algo que inevitablemente está sucediendo. Y en este momento lo que se me ocurrió, en esta forma de tratar de ser creativos continuamente y viendo de qué manera podemos, yo digo, de alguna forma, me parece que hay como que apuntalar, construir, adaptar, para que pueda socializar, ¿no? Para estos puentes, estos andamiajes que lo lleven hacia una socialización espontánea, digamos, ¿no? Pero no se da de forma espontánea. Entonces yo tengo que ir generando espacios para que eso pueda ocurrir. Y espacios contenidos, espacios de comprensión, espacios donde no solo se trabaje con él, esto me parece súper importante, sino, como decíamos hace un rato, que se haga parte al grupo de esta responsabilidad de inclusión, de esta capacidad de entender las diferencias y tolerarlas. Y en función de eso, como les decía, la verdad que en este momento Lucas está muy metido con el tema de los jueguitos y la computadora, y es mi lucha cotidiana, que es agotadora y terrible. Y dentro del contenido que puede consumir digital, trato de ver de qué manera encauzarlo hacia algo que me parece que lo pueda nutrir o que le pueda hacer bien, y que justamente también que lo pueda vincular con otros. Y lo que a él le gusta mucho es el manga y el anime. Entonces armamos un club hace un par de meses, que por el momento funciona virtual, que es de edades diferentes, de chicos y chicas que les gusta el manga y el anime. Y como les contaba hace un rato, la idea no es que sea un grupo de niños con trastorno del espectro autista que les gusta el manga y el anime, sino que sea un grupo de chicos y chicas que les gusta el manga y el anime. Y en función de eso, armamos un grupo en los cuales están compartiendo con unos coordinadores este interés, y como contaba Marta, ¿no? La idea de que si él tiene mucho conocimiento, porque ve muchos y lee muchos mangas, entonces es un lugar donde él se siente cómodo y puede compartir con otros, tiene un tema de conversación y tiene, o sea, también algo para poder ayudar a otros chicos que están de repente empezando, entonces les puede aconsejar, les cuenta del guión, y este es el lugar como el foco inicial para tratar de generar una nueva comunidad alrededor de él que lo vincule, teniendo yo la dificultad ahora mayor, que es el hecho de que él no está escolarizado, entonces tampoco ni siquiera cuento con el grupo de la escuela, sino que tenemos que armar un poco esos vínculos que cuando un nene no va a la escuela son todavía más difíciles, ¿no?, de generar. Bueno, justamente ahí Karina y Alejandra preguntan cómo se puede ayudar a socializar en la escuela. Marta, ¿querés contestar? Está silenciada Marta, ¿eh? Marta está silenciada. Ahora que tengo un problemita con la... Ahí está, ahí está. ¿Me podés repetir porque no se escuchó nada? Sí, preguntan cómo se puede ayudar a socializar en la escuela a los chicos. No se te escucha. Técnicamente, ahí estamos. No, yo considero que la propuesta pedagógica tiene que ir acompañando la propuesta humana, ¿sí? Nosotros desde el lugar que nos ocupa como madres, como padres, podemos fomentar los vínculos como lo contó Agustín hace un momento, como lo conté yo hace un momento, tratar de vincularnos con los papás, tratar de promover la empatía entre los adultos para que cada uno lo pueda transmitir a sus hijos y se pueda trabajar en sus casas según las estructuras de cada familia. Eso es importante respetar. Nosotros no le vamos a enseñar a los hijos de otras familias. Nosotros lo que podemos hacer es socializar con otros papás, comentarles, explicarles para que ellos puedan hablar con sus hijos y transmitirles lo que ellos reciben y lo que ellos elaboran también.
¿sí? Y respetar esos procesos en la medida que se pueda ir avanzando en ese vínculo entre los padres, quizás va a ser más rápido que el vínculo entre los niños, entre los hijos pueda avanzar. Es una opción, es de a poquito, es un trabajo artesanal muchas veces, y tenemos que bajar las expectativas, tenemos que bajarlas, tenemos que aprender a ver a través de los ojos de ellos y de sus deseos, ¿sí? Nosotros no, como dice Agustín en todo el libro, nos cuesta mucho entender que no tenemos el hijo ideal, el que idealizamos, nos cuesta muchísimo, y es así, pero no es por nuestros hijos y el autismo, es así, la paternidad y la maternidad es así, no son los hijos que nosotros idealizamos, son ellos. Entonces, entender esta separación y entenderlos en su individualidad nos va a ayudar a poder acompañarlos. A mí me parece que una de las herramientas para que puedan socializar entre compañeritos y entre pares en lugares en donde nosotros no estamos, es fomentar la confianza con los papás de esos chicos, para tratar de que ellos puedan comprenderlo de una manera diferente y más allá de las herramientas que le brindan los docentes, como docentes, en el rol de docentes, cada uno pueda traer desde la casa un poquito del corazón abierto para que puedan trabajarlo. Estoy de acuerdo con Marta. Yo quiero contarles, agregar que bueno, en esta época en la que escribí el libro y que me comprometí mucho, hice todo mi esfuerzo en intentar que pudiera transitar la educación pública, que tal vez por la severidad de la desregulación emocional y la dificultad de mi hijo, y que no se sentía cómodo por un montón de situaciones, bueno, no pudo ser posible. Pero ese año, cuando él estaba en 4º grado, lo intenté con mucho compromiso, y buscaba muchísimo material desesperadamente. Si hay docentes que están escuchando y que les interesa, hay diferentes tipos de currículas socioemocionales, cada vez más en el mundo, creo que deberían implementarse más acá en Argentina, de todo tipo, que trabajan la compasión, la empatía, las habilidades socioemocionales, la regulación emocional. Yo particularmente me metí con el tema del mindfulness para niños, que a mí me ayudó mucho, me ayuda todavía a mí personalmente, primero que nada, a respirar, a regular mis emociones, a poder ser más consciente del flujo de mis pensamientos, de las ideas que me genero, en esto que contaba Marta de las situaciones de agresividad, ¿no? De cómo desescalo la violencia. Bueno, y todas estas ideas también, y estos conceptos, hay una manera de comunicarlos a los niños a partir de jardín de infantes, de preescolar. Y ese año que estuve metida en la escuela, gracias a la apertura de estas escuelas públicas que cuento, varias directoras me dejaron ser parte, entrar en la escuela, también realmente por la necesidad. Como decía Marta, ya no estamos hablando de niños con autismo, estamos hablando de la necesidad imperiosa de trabajar las emociones con los niños y con las niñas, tengan diagnóstico o no lo tengan. Y cuando entré en el aula y vi, ¿no? O sea, cada uno a su manera, había chicos como Lucas que revolean cosas y que gritan, y había otros que se tenían que retirar porque tenían dolor de panza, digo, o hacia afuera, o hacia adentro, o porque son muy tímidos. O sea, hay un espectro grande de situaciones emocionales que suceden, y cuando hay un espacio para hablar de eso, los chicos empiezan a ser más empáticos, y pueden comprender las diferencias sin juzgarlas. Y eso es algo muy importante, me parece, para poder socializar, justamente, porque si no lo que pasa es que lo que viene es el prejuicio, el miedo, el etiquetar al otro, ¿no? Y estas son cosas que podemos evitar, y creo que tiene que ver, Marta lo decía, desde los adultos, desde las casas, pero por supuesto que si hay docentes que les interesa. El otro día en una charla escuché una anécdota, y termino con eso, que a mí me emocionó mucho, me pareció era una charla que era sobre mindfulness, capacitación sobre mindfulness para docentes. Y entonces contaba
de una maestra que le iba a llegar al grado un chico con muchas conductas agresivas, y que venía siendo expulsado de 2 escuelas distintas. Y ella estaba muy angustiada de saber cómo iba a manejar esta situación, porque sabía que el chico era muy difícil. Y cuenta que se paró en el aula antes de que llegara el chico, y habló con todos los nenes del grado, y las nenas del grado. Y les dijo, miren, va a venir este nene que tiene dificultades y que me gustaría que se sienta bienvenido. Pensemos qué podemos hacer cada uno de nosotros para que nos hagamos amigos de él y para que se sienta bien. Y cuenta cómo en esta idea de la creatividad, ¿no? Y de todo lo que cada niño puede, con su sensibilidad, acercarse. Entonces, en vez del prejuicio y separarse, la tarea de todos fue que ese chico se sintiera integrado. Y cuenta que o sea, fue un cambio increíble, y que el nene estuvo muchísimo mejor que todo lo que esperaban que iba a suceder, y pudo ser parte de ese aula porque los niños lo recibieron. Y un gesto simple, Agustina, es un simple gesto. Estamos hablando de una decisión tomada desde el corazón, más allá de cualquier mirada, técnica, terapia, pedagogía. Estamos hablando de volver a la esencia de cada uno, en donde el instinto también nos va llevando a tomar esa decisión y a hablar desde el corazón para que los demás también nos puedan entender, ¿no? Y lo puedan entender a su alumno. Qué lindo gesto, qué hermoso gesto. La verdad Sí. que A yo mí soy... emocionó. A mí también me acaba de emocionar. Yo vivo, Genaro va a un colegio de enseñanza de pedagogía holística, una mezcla de pedagogía 3000 con mucho de Montessori. La verdad que yo me siento en la gloria por el tipo de colegio al que va Genaro, porque se hace hincapié en su individualidad, en sus emociones, y a partir de ahí se trabaja todo lo demás que la escuela debe trabajar. Pero se parte desde Genaro. Y estoy como que en la gloria en ese aspecto. No vivo la problemática que vive el 98% de las familias que tiene un hijo dentro del espectro. Entonces, es maravilloso el lugar al que va mi hijo, pero igual hay que trabajarlo. Igual debemos trabajar la empatía, debemos construir y debemos aportar a la sociedad inclusiva con la que soñamos. Así que me encantó el ejemplo de la maestra, es muy importante, lo voy a tomar para los conversatorios siguientes. Qué lindo, sí. Hay que tomarlo y me parece, y expanderlo, porque a veces creo que también en mi experiencia, de a poco me he dado cuenta que muchas veces lo que nos falta es comunicarnos, incluso nosotros como padres, ¿no? Comunicar qué es lo que le hace bien o qué es lo que le hace mal, qué es lo que necesita ese niño o esa niña. Y los docentes, a veces en el grado, sí, yo creo que está bueno esta idea de ser un equipo, y si la madre o el padre entiende esta idea y se comunica con el docente y están de acuerdo sobre lo que van a comunicar sobre ese niño o esa niña, es muy importante, porque a veces me parece que también pecamos por no hablar del que es diferente, se genera como una especie de silencio donde todo el mundo sabe que hay cosas que pasan, pero nadie entiende qué, ¿no? Entonces es como, bueno, todos vemos esto, es el elefante adentro de la habitación, ¿no? Entonces, a mí me pasaba, por ejemplo, Lucas camina mientras piensa, camina en círculos, sin parar, y a veces incluso se empuja contra las paredes y corre, ¿no? Y salta. Y otros niños lo miran, y de repente esta idea del silencio es como el otro no entiende. Ahora, si vos a un chico le decís, no, mira, él para pensar necesita caminar, le gusta moverse, le hace bien, porque tiene muchas ideas en la cabeza y necesita descargar energía. Y el nene te dice, qué bueno, le parece normal, no lo ve mal. Ahora, si como adultos estamos como tensionados frente a eso, porque pensamos que es una conducta rara, que va a ser malinterpretada, y hacemos un silencio, ahí es donde empieza a generarse como un manto donde no se habla de nada. Entonces me parece que deberíamos tener más comunicación con los pares, para que justamente puedan naturalizar el hecho de que no todos
nos comportamos de la misma manera y eso no tiene nada de malo. Hola, ¿no? Yo quiero decir algo. Hola, ¿cómo están? Yo, bueno, yo soy profe, yo me llamo José. ¿Cómo estás, Marta? ¿Todo bien? Yo lo he visto mucho cuando he hecho he estado con niños en la escuela, que yo siempre digo que el silencio y la duda se expande a un nivel, o sea, alguien que se calla y que no quiere decir, alguien que duda y eso se transmite. Y después terminamos todos no diciendo nada, porque nadie sabe qué decir, y la duda es una barrera enorme, porque uno lo forma mucho antes de trabajar o de poder hablar con alguien, y muchas veces no contamos en que, sí, el alumno en la escuela pasa mucho tiempo con los docentes, pero pasa mucho tiempo con sus compañeros. Y los compañeros lo conocen un montón, y eso los padres por ahí no lo tienen tan en cuenta. ¿Sí? Y si uno va y le pregunta, ellos lo van a saber describir y te van a saber decir, y por ahí ellos mismos se acercaban y te decían, no, pero él hoy se siente un poco mal. Él hoy... Entonces, a mí me servía mucho, si bien yo estaba en una escuela especial, esto, ¿no? De que por ahí había algunos berrinches, había algunos de estos temas, cómo hablarlo con los chicos, ¿no? Para que no sé, no los reten, para que no se rían, porque quizás ellos no lo comprenden. Y bueno, y era, por lo menos lo que yo pensaba que estaba bueno, era ponernos en situación. ¿Y qué le pasará? ¿Sí? Y si me pasara a mí, ¿cómo actuaría? A ver, ¿cómo hago cuando me pasa esto? Entonces ahí los chicos dicen sí, entonces bueno, cuando el compañero entonces llore. La pauta es educar en la diversidad. Educar en esta diversidad de personalidades, de condiciones, de carácter, de colores, de lo que como quieran decir, educar en la diversidad, haciendo entender, acompañándolos a que construyan esa posibilidad de mirar con ojos diferentes a lo que nosotros mirábamos cuando cursábamos la escuela, porque nosotros no crecimos con la discapacidad. A la discapacidad nos atraviesan adultos a la mayoría. Entonces, si nosotros tenemos la fortaleza que están teniendo nuestros hijos en este momento, en donde tienen la oportunidad de convivir con la discapacidad en sus escuelas, en sus lugares, en el segundo hogar, y pueden trabajar la empatía y pueden formarla desde pequeños, estamos ante una situación muy buena. Ahora, más allá de todo, lo que les voy a aportar es, siempre que hablamos desde el corazón, está bien, no nos vamos a equivocar. Siempre que podemos construir y trabajar con nuestros hijos desde esa forma, no nos vamos a equivocar nunca, así que no hay que tener miedo a eso, jamás. Buenas noches, Agustín y Marta, mucho gusto. Disculpame un segundito, la tenemos que liberar a Marta porque se tiene que ir. Pobre. En 5 minutos tiene que entrar a otro conversatorio. Le agradecemos muchísimo su presencia hasta el último minuto que tiene que seguir. Así que Marta, miles de gracias. Lo que pasa es que hoy es Día del Orgullo Autista. Entonces, a nivel mundial, y existe, bueno, me convocaron desde otro lugar, desde otros países, así que no podía negar esa participación de que Argentina también pueda sumar un poquito más y ser escuchada desde las realidades que vivimos en nuestro territorio. Y estoy muy agradecida, Agustina, la verdad que creo que encontré una amiga. Estoy emocionada, la verdad que me cambio, me tengo que sacar una carga emocional tan hermosa para poder hablar sobre políticas públicas ahora en este momento, pero la verdad que es un placer, ha sido un placer poder encontrarlas, poder construir más amor en nuestras vidas, en la vida con nuestros hijos, así que agradecida por este espacio y espero que sea el primero. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, y si quieren nos podemos quedar unos minutos más, si tienen ganas de hacer algunas preguntas más o de dialogar, encantada. Estrella, ¿vos querías decir algo? Sí, Agustina, ¿cómo estás? Bueno, primero, antes que nada, agradecida por el espacio que nos han dado a todos los papás. Es súper importante saber la cantidad de gente que comparte
bueno, las alegrías, las frustraciones, el tema de las expectativas, que la verdad es que yo pensé que era un problema muy particular mío. Sueño con el tema de las expectativas, lo estoy tratando con mi psicóloga. Pero el particular problema que yo tengo hoy, bueno, mi hijo tiene 4 años, ¿no? Está diagnosticado con TEA desde hace 1 año y medio. Estamos con todos sus tratamientos, ya en un segundo equipo también, y el problema es que no puedo saber cómo manejar ahora, yo creo que a todos los papás nos debe pasar. Joaquín se llama mi nene. Joaquín le cuesta mucho socializar, pero él no es violento, no es reticente, sino que él se ríe cuando ve a otros niños, le encanta, les cuesta integrarse, y él este año empezó su salita de 4, por primera vez porque no había estado escolarizado con anterioridad. Y la verdad es que lo disfruta, ama ir al colegio, ama a sus compañeros, superó mis expectativas ampliamente, la verdad que él me sorprende todo el tiempo con eso. Y el problema que tengo ahora es esta maldita virtualidad y pandemia, porque tuvimos que cortar todo eso. Y en mi caso yo no tengo otros hijos, no tengo sobrinos de su edad, no tengo vecinitos, mis amigos no tienen hijos, entonces me quedé sin espacio para la sociabilización, que a él, yo les puedo decir que en 1 año y medio de terapia evolucionó muchísimo, pero en 2 meses de colegio su crecimiento fue exponencial, fue impresionante su cambio en este desarrollo emocional y de sociabilización, y yo creo que es por esto, por la falta de contacto con otros niños. Entonces, ¿cómo puedo hacer porque esto es algo que viene hace 1 año y medio y va a seguir pasando hasta que lo podamos superar un poco el tema de sanidad? ¿Cómo puedo hacer para encontrar un ambiente de sociabilización en un niño de 4 años en este contexto en el que estamos? Bueno, me parece que eso estás dando en la tecla de muchos, estamos todos en la misma dificultad. Yo esto que cuento, recién lo empecé como a volver a tratar de hacer encuentros con amigos después de 1 año y medio. Es difícil para todos. Participo dentro de un proyecto educativo alternativo que con los niños tan chicos dejaron de hacer virtualidad porque es muy difícil con nenes de 4 o 5 años que la virtualidad sirva, que funcione. Pero mi reflexión, que es una propia también, porque no es que yo la tengo superada, pero últimamente yo me pregunto cómo podemos ser más abiertos para poder vincularnos con lo que está cerca nuestro. Porque es muy raro que no tengas cerca, a veces digo vecinos de la esquina, de la plaza, ¿no? Como esta idea de la comunidad más próxima, que un poco pasó cuando fue lo peor de la pandemia. Yo me acuerdo, yo vivo acá en Capital Federal, en una zona de edificios, y nosotros estábamos en la terraza todo el tiempo, y los chicos se hablaban con los de las terrazas de la vereda de enfrente, a los gritos, y yo veía a todos los nenes que estaban en los balcones, y pensaba, qué loco, ¿no? Que estamos en esta vereda hace 5 años viviendo, y no conocemos a un vecino. Tal vez hay gente de diferentes lugares acá que vive otras realidades un poco más amables, pero la realidad acá es que a veces uno cruza toda la Capital Federal para ir a un grupo de juego y no es capaz de poder vincularse. No sé, yo cuando era chiquita, me acuerdo, incluso viviendo en Palermo, que bajábamos a la vereda y éramos 7 o 8 en patín, en patineta, en bicicleta, y íbamos a la esquina y volvíamos. Y había chicos de diferentes edades. Esto me parece también muy importante, que a veces ahora estamos todos muy enfocados en nenes de 4 con nenes de 4, nenes de 5 con nenes de 5, y en estas ideas más de una educación tal vez un poco más alternativa, se piensa más en lo interesante y enriquecedor de comunidades de niños que no tengan todos la misma edad. Entonces tal vez, por más que no haya cerca tuyo un nene de 4, hay uno de 6 que también está solo y le hace bien compartir, aunque sea un rato, de una forma o de otra. Entonces me parece que algo que estaría buenísimo activar más es esta idea de vincularnos con lo próximo. Ahí contaba Marta que su mejor amigo, el mejor amigo de su hijo, era el amiguito que estaba enfrente, ¿no? Porque bueno, te da esta libertad de poder armar juego más fácilmente. Así que bueno, eso, ojalá. Muchas gracias, te agradezco la respuesta.
Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta en los últimos minutos, si quieren, antes de que ya vayamos cerrando. Bueno, estamos entonces, ¿no? Nadia, ¿algo más? Estás muteada. Estás muteada. No se te escucha. Ahí está, perdón. No, que sí, quería agregar que hay varias personas que dijeron que les gustaría sumarse a algún grupo de madres, padres. Lo que les quería decir es que nosotros, justamente por esta experiencia de ver que falta comunidad y lo bien que hace, como charlaron con Marta, armamos un grupo de Facebook que lo pueden encontrar con el mismo nombre que el libro, que es Único, del autismo a la neurodiversidad, aprendizajes de una madre, y ahí vamos compartiendo todas las charlas que nos enteramos, congresos, todo lo que nos pueda servir, y también la idea es que puedan hacer preguntas, que hagan sus comentarios, así como lo hicimos acá en el chat, que quizás tenemos poco tiempo, entonces si sigue habiendo consultas o quieren hacer comunidad con otras madres, padres y familia, también pueden sumarse al grupo. Totalmente, sí, los esperamos en Facebook, y ahí igual cuando les mandaremos un mail en los próximos días, probablemente el lunes o el martes, tratando de hacer un resumen de algunas ideas y compartiéndoles también la bibliografía que mencionamos, y ahí ponemos el grupo de Facebook para los que se quieran sumar. Está abierto para todo el mundo, la idea es tener un espacio para vincularnos. Les agradezco muchísimo a todos y a todas por estar acá, de verdad. Hay mucho Zoom dando vueltas en la vida, así que muchas gracias por un ratito de virtualidad compartida. Les mando un abrazo. Gracias, Nadia. Y yo quería, por último, volver a agradecer a la librería El Mundo del Libro de Córdoba, y también agradecerle a Alberto Mateu, que está presente y que nos dio un espacio el otro día en Radio María. Muchísimas gracias. Y no sé si está presente Tomás también de la librería. Muchísimas gracias. Y estás también presente, o la vi hace un ratito, Janina de Familia Sea Córdoba, que también nos ayudó muchísimo a organizar este encuentro. Sí, muchísimas gracias a todas y a todos. Sí. Nos despedimos. Muchas gracias. Chau, chau.